Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a estar viendo en Mateo 14 del 13 al 21 y lo he intitulado Al enfrentar lo imposible, al enfrentar lo imposible. Muchas personas están enfrentando lo que parece ser imposible. Algunos han pasado por el coronavirus. Otros han visto a sus familiares perecer, morir de esta pandemia. Otros no solamente han tenido que enfrentar el coronavirus, sino también tiene que agregarse un huracán. Y sea el huracán que ya pasó por allá por Texas, o sea el huracán que está pasando por o va a pasar por Florida, y ya pasó ese como tormenta tropical por Puerto Rico, y aún si no pasó, algunos pudieron ver cómo el río ahí en Monterrey se estaba desbordando. Entonces muchas personas están pasando por muchas situaciones, y aún otros están pasando por tormentas en su vida personal que no los comparten, pero es igual cuando podemos pensar en enfrentar lo imposible. El Señor Jesucristo lo hizo en un sentido, y lo vamos a ver en este pasaje, uno muy conocido porque es la alimentación de los 5,000, pero hay algo muy especial que quiero que vean en Mateo 14 del 13 al 21, y lo voy a leer. Dice así, Mateo 14 del 13 al 21: Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelo acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el versículo 13 podemos ver: ceda a la tormenta, ceda a la tormenta. Al oírlo, Jesús se apartó de ahí. ¿Qué había oído? Había oído la muerte de Juan el Bautista. Cristo se encontró en una situación imposible. Cuando oyó que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes a causa de Herodías, sabía que la mano de Herodías extendía a la región donde él estaba en ese momento. Su tiempo todavía no había llegado y no se iba a meter en un peligro innecesario. Por eso entonces dice que él se subió a una barca y iba a un lugar desierto
y apartado. Un lugar desierto y apartado. Por las circunstancias era inútil seguir en ese lugar. Cuando es inútil seguir, ceda a la tormenta y vaya a un lugar seguro. Vaya a un lugar seguro. No se exponga a las situaciones peligrosas. No se exponga a las tentaciones donde sabe que va a caer. No ceda a la tentación. Ceda a la tormenta que lo puede llevar a la tentación. 1 Corintios 10:13 Pablo nos recuerda que Dios es fiel, en que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que proveerá una vía de escape a fin de que podamos resistir la tentación. El problema es que no tomamos las vías de escape, no vamos al lugar seguro. Como el salmista, cuando su corazón desmaya, pida al Señor que lo conduzca a la roca que es más alta que uno. Ceda a la tormenta, no trata de salir en sus propias fuerzas. Muchos no han aprendido la lección y este es el ejemplo que quiero darles. Es tan simple el poder ponerse un cubrebocas, pero muchas personas dicen, no lo voy a hacer, y ceden ceden a la tentación de no usarlo. Y aún en esta semana gente muy conocida e importante fallecieron porque ellos contrajeron el COVID y no quisieron usar cubrebocas. La aplicación aquí es no se meta en peligros innecesarios. En el versículo 14, muévase con compasión. Cuando Cristo salió, vio a la gran multitud. Cristo se fue a un lugar retirado, despoblado, muy probablemente para orar, pero la multitud lo siguió mientras él atravesaba el mar de Galilea por barco. Y viendo la multitud, él hubiera podido ignorar la multitud, pero no lo hizo. No mire sus propias circunstancias, no se vuelva adentro, no sea egoísta, no sea egocéntrico. Mire a su alrededor. En su propia necesidad, Dios provee a otros, por lo cual puede servir. Muchas veces nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad puede ser usada por Dios para proveerlo, para que otros puedan ser servidos por nosotros. Y dice aquí, y tuvo compasión de ellos. Todo su ser se conmovió. Esa palabra tuvo compasión, no nada más era de que se sintió por ellos un poquito. Esa palabra llegan a decir que es que se conmovió tanto que todo su ser se conmovió. Sin duda los vio como ovejas sin pastor. Un pastor cuida de su rebaño, les da de comer, los defiende de fieras y peligro, cuida de las ovejas pequeñas y las débiles. Como el salmista, junto a aguas tranquilas me conducirá. No seremos el Señor para pastorear, pero sí podemos tener la compasión que el Señor nos dejó como ejemplo para ministrar a aquellos a nuestro alrededor. Sanó a los que entre ellos estaban enfermos, los que estaban sin fuerzas, atendió a aquellos que tenían más necesidad. Podemos usar el ejemplo
de los enfermeros, enfermeras y los doctores, que cuando con esto en el COVID, ellos han llegado a ser las personas de tomar la mano y tener compasión por esos pacientes cuando están a punto de morir y sus familiares no pueden estar allí y pueden comunicarse apenas a través de un teléfono o algo, pero esas personas llegan a tener la compasión para con esos pacientes. También nosotros podemos tener compasión para aquellos que nos rodean. Que nuestra oración sea: Señor, muéstrame a aquella persona que tiene necesidad de ti, y entonces poder ser usados por el Señor en ese sentido. En los versículos 15 al 18 podemos ver la importancia de, al enfrentar lo imposible, llévelo al Maestro, llévelo al Maestro. Si nos fijamos en ese versículo, especialmente el 15, al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Despida a la gente. La solución de los discípulos estaban preocupados por la gente, tuvieron compasión, pero su única solución era de una mente humana. Lo que sí hicieron es de que lo trajeron al Maestro, trajeron su dilema al Señor. Y el Señor les responde: no hay necesidad que vayan, denles ustedes de comer. A veces el Señor nos pide lo imposible: vayan ustedes y denles de comer. Pero si nosotros no tenemos el dinero para hacerlo, si nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y el Señor a veces nos pide lo imposible. No hay necesidad que se vayan, denles ustedes de comer. Lo imposible que le pide el Señor. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No era pan de trigo, sino la comida de los pobres, era pan de cebada. Tenemos estos 5 panes de cebada y estos 2 peces. Tráiganmelos acá, dice el Señor, llévenle lo que tiene al Maestro. Él les dijo: tráiganlo acá, llévelo al Maestro. El ejemplo que quiero usar es la de Moisés. Cuando él presentó muchas excusas al Señor, cuando el Señor le estaba diciendo que él fuera al pueblo para sacarlos, y él tenía muchas excusas, y el Señor dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él entonces dijo: mi vara. Dijo: tíralo, y lo tiró, y esa vara entonces de repente llegó a moverse y llegó a ser una víbora. Moisés sin duda se echó para atrás, y el Señor le dijo: agarra esa víbora, agarra esa, y la agarró y volvió a hacerse una vara, en donde esa vara llegó a partir el mar Rojo. Esa vara llegó a hacer grandes cosas que el Señor le había indicado.
porque la diferencia es de que antes era la vara de Moisés, pero cuando se la dio al Señor, llegó a ser en la mano de Moisés la vara del Señor, la vara de Dios. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué es lo que el Señor le dice? ¿Qué hay en tu mano? Y usted necesita entregarle aquello que está en su mano y decirle, Señor, es tuyo. Que cambie esas cosas a ser las cosas del Señor. Que llegue a ser la realidad del Señor. ¿Qué tiene usted en su mano? Déselo al Señor. Pero luego vemos los versículos 19 al 21, cuando al enfrentar lo imposible, contemple lo que el Señor hace. Llegamos ahí en donde mandó a la gente que se recostase sobre la hierba. La costumbre de comer en el Medio Oriente no es de sentarse, sino recostarse. Entonces les estaba diciendo que se recuesten y los dividió en 100 en 100 y 50 en 50. Que se recuesten para que ya estén listos para comer. Lo bendijo. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Lo levantó y los bendijo. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, quien has producido esta comida y esta bebida de la tierra y de la viña. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, por cuya palabra todo fue llamado a ser. Dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Lo da a sus discípulos para que ellos se lo den a la multitud. Lo separó de 150 y comieron 5,000 hombres, no contando las mujeres y los niños. Fíjense cómo los da a aquellos que son sus discípulos. Él entrega aquellas cosas muchas veces al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios lo comparta con aquellos que están en su alrededor. Y así hizo. Recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró. Los judíos llevaban con ellos una canasta y paja. Era parte de su equipaje que llevaban para sus provisiones, para comer, como paja para dormir. Lo llevaban para no contaminarse con los gentiles. Y se recogieron 12 cestos. 12 cestos, 12, el número de los apóstoles, de los discípulos. Pero también lleguemos a entender que el Señor no quería echar a perder aquello que quedaba, sino también aquello lo recogió. Quiero usar el ejemplo de Jorge Müller. En una ocasión, si no saben quién es este hombre o quién fue este hombre fue uno que tenía oración ferviente y oraciones contestadas, pero también él tenía varios orfanatorios de niños, y se dice que un día llegó él a sentar a todos los niños en el comedor para el desayuno, pero no tenía nada que comer, y él entonces pidió al Señor. E interesantemente oyeron de que llegó pan. Lo que había pasado es de que el pan que se había hecho no era del nivel que se podía usar para venderlo, y se estaba tirando, y lo llevaron, lo mandaron al orfanatorio,
Y con eso comieron todos, pero no solamente eso, sino también entonces llegó leche. Lo que sucedió es de que el vagón del lechero se había estropeado ahí enfrente del orfanatorio, y entonces en vez de que se echara a perder la leche, lo llevó para que los niños pudieran comer. En otra ocasión se habla de que él estaba yendo a un lugar de Inglaterra para Canadá, si no me equivoco, y tenía que llegar porque él tenía tenía que llegar para el sábado a una hora, porque él había llegado a tener esa ocasión que le tocaba, lo habían invitado a predicar, y él sentía que era la voluntad del Señor. Y él sube con el capitán del barco, y el capitán había estado ahí por muchas horas, y le dice, ¿puede usted hacer que el barco vaya más rápido? Porque yo tengo que llegar a esta cita. Y el capitán dijo, no puedo, porque hay esta neblina tan fuerte, ¿no lo ve usted? Dijo, sí lo veo. Y le dijo, vayamos abajo, y bajaron, y vamos a orar. Pero se dio cuenta que el capitán no estaba muy enterado, y él entonces oró, pero oró una oración muy sencilla. Le dijo, Señor, tú eres el que me has puesto para que yo llegue a esta cita, y si no llego a la hora, entonces no haré lo que tú has pedido. Te pido, Señor, que en 5 minutos tú levantes esta niebla para que yo pueda llegar. Y el capitán compartió con otra persona esto que había sucedido, y dijo que él iba a comenzar a orar cuando el pastor Müller le dijo, no ores porque tú no crees, tu fe no tienes fe para poder orar de esta manera. Y la otra razón que no necesitas orar es porque ya cuando subamos ya se habrá levantado la neblina. Y dice el capitán que en su asombro, cuando subieron ya no había neblina, pudieron ir y llegar al punto de al lugar donde desembarcaba, y él pudo entonces cumplir con lo que el Señor le había dicho. Muchas veces necesitamos contemplar lo que el Señor hace, y yo sé que en su situación y en mi situación hay ocasiones en donde podemos nada más ver hacia lo que el Señor ha hecho y poder decir, solamente el Señor hizo esto. Él hizo lo imposible en mi vida. Él hizo lo imposible, y lo único que nos toca a nosotros es contemplar, como en esta situación de los panes y los peces. Pero hermano, amigo, hermana, amiga, llegue a entregarle al Señor lo que tiene en su mano. Si usted no le entrega eso al Señor en su mano y le pone y esté en sintonía con Él, no va a poder ver las manos, lo que el Señor quiere hacer
a través de usted. Y más, si usted no ha entregado su vida, su corazón a Cristo, Él le pide que le pida perdón y que usted ponga su confianza en Él. Y al poner su confianza en Él, entonces Él puede hacer su obra. Y si usted oye esto en YouTube y usted lo ha visto, pero ha entregado su vida a Cristo, yo le pido que me escriba una nota y yo le responderé y buscaremos manera para que usted pueda llegar a crecer en el Señor. Que usted haga su entrega a Cristo y Él hará lo imposible en su vida. Vamos a orar. Señor, pido por cada uno y que podamos ver no lo que vemos en lo humano, sino que podamos ver lo que tú ves. Y Señor, que podamos entonces llegar a tomar aquello que está en nuestras manos, entregárselas a ti, Señor, para que tú entonces cambie esas cosas, para que lleguen a ser la vara tuya, que lleguen a ser aquello que tú puedes usar en nosotros, pero es tú haciendo eso en nosotros y no nosotros en nuestras propias fuerzas. Señor, que podamos ver aquello que quieres hacer. Aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por aquellas personas que están pasando por lo que parece ser imposible. Señor, que tu Espíritu Santo pueda entonces llegar con ellos y poder darles aquello que necesitan para poder ver la mano tuya sobre ellos. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que Dios lo guarde y que Dios lo use en esta semana. Es mi oración en este día. Dios le bendiga.